Vivimos rodeados de ruido, pero no precisamente del que viene de afuera, no del tráfico, ni de las conversaciones, ni de las pantallas encendidas. El ruido más constante es el que sucede por dentro. Es esa urgencia permanente de contestar, de opinar, de justificarnos, de explicar quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Crecimos escuchando que quedarse callado es perder, que el silencio incomoda, que si no reaccionas rápido algo importante se te escapa. Y así terminamos llenando cada espacio vacío con palabras, con pensamientos, con impulsos, como si el vacío fuera una amenaza, como si el silencio fuera sinónimo de ausencia. Pero muchas tradiciones antiguas observaron algo distinto. Descubrieron que lo esencial casi nunca hace ruido. Observa la naturaleza. El crecimiento de un árbol ocurre sin sonido. La nieve cae sin anunciarse. El amanecer aparece sin explicaciones. Nada de lo verdaderamente importante necesita gritar para existir. Sin embargo, nosotros vivimos como si cada instante exigiera una respuesta inmediata, un mensaje urgente, una emoción que defender, una opinión que lanzar antes siquiera de comprenderla por completo. Y ahí comienza el desgaste, no porque la vida sea demasiado intensa, sino porque no permitimos que nada repose. El silencio no es inacción, es una forma de presencia que hemos olvidado. No se trata de callar por miedo, sino de no intervenir cuando no hace falta. Existe una diferencia enorme entre quedarse sin palabras y saber cuándo no decir nada. El silencio del que habla esta sabiduría no es un vacío muerto, es un espacio vivo, el lugar donde las cosas encuentran su orden sin ser forzadas. Cuando todo dentro de ti quiere reaccionar, cuando la emoción exige salir de inmediato, cuando la mente corre antes de tiempo, ahí el silencio no es debilidad, es claridad. Tal vez por eso cuesta tanto, porque el silencio no alimenta al ego. No intenta demostrar nada. No busca ganar discusiones, solo observa. En este vídeo no vamos a aprender a hablar mejor, vamos a explorar qué sucede cuando dejamos de reaccionar automáticamente. Porque muchas veces la respuesta más profunda es no responder todavía. El silencio no incomoda por lo que es, sino por lo que revela. Cuando todo se apaga, cuando no hay música, ni palabras, ni estímulos constantes, aparece aquello que normalmente evitamos. Surgen pensamientos pendientes, emociones que hemos escondido, preguntas que preferimos ignorar. Por eso llenamos cada momento, el teléfono apenas abrimos los ojos, sonidos de fondo mientras comemos, voces mientras trabajamos, contenido incluso cuando descansamos. No porque sea indispensable, sino porque tememos quedarnos a solas con nosotros mismos. El silencio funciona como un espejo. No habla, no juzga, no empuja, simplemente refleja. Y ahí está su poder. Los sabios antiguos comprendieron algo profundo, el ruido no viene del mundo exterior, viene de una mente que no sabe detenerse. Cuando la mente se acelera, busca distracciones. Cuando algo duele, buscamos sonido. Cuando sentimos vacío interno, intentamos llenarlo afuera. Pero el silencio no llega para castigarte, llega para mostrarte dónde estás dividido por dentro. Por eso, cuando intentas quedarte en quietud, el cuerpo se inquieta, la mente salta de un lado a otro, la incomodidad aparece. No es un error, es una señal. El silencio no crea el caos, lo hace visible. Y solo cuando algo se ve con claridad puede comenzar a soltarse. Estamos acostumbrados a creer que el poder hace ruido, que lo fuerte se impone, que lo importante se anuncia. Pero observa la naturaleza con atención. La montaña no habla y aún así permanece firme. El valle no compite y aún así recibe todo. El agua no grita y aún así transforma la roca. El silencio actúa igual. No empuja, no discute, no intenta convencer. Sostiene. Existe una fuerza que no necesita demostrarse, una estabilidad que no depende de la aprobación externa, una presencia que no exige atención constante. Cuando alguien está realmente en silencio por dentro, sus palabras pesan más, sus decisiones se vuelven claras, su energía deja de dispersarse. Por eso el silencio incomoda en una cultura que vive reaccionando sin pausa. Porque no responde de inmediato, porque no entra en discusiones innecesarias, porque no se defiende constantemente. El silencio no es ausencia, es contención. Es el espacio donde todo encuentra su lugar natural, donde lo superficial cae por sí solo y lo esencial permanece. Cuando todo se aquieta, la vida deja de empujarte y empieza a ordenarse. No porque hiciste más, sino porque dejaste de interferir. El silencio no te quita poder, te lo devuelve. El silencio no vive solo en montañas lejanas ni en figuras sabias sentadas en meditación.
Está en momentos cotidianos, en no responder de inmediato, en no justificarte todo el tiempo, en no llenar cada pausa con palabras. A veces el equilibrio real aparece cuando decides no decir lo primero que te viene a la mente, cuando permites que una emoción pase sin convertirla en reacción. En medio de una discusión, el silencio puede ser más honesto que 1000 argumentos, no porque reprimas lo que sientes, sino porque eliges no alimentar el conflicto. En decisiones importantes, el silencio te devuelve claridad y te separa del ruido de opiniones externas, expectativas y miedos ajenos. Cuando todos opinan, callar puede ser una forma profunda de escuchar lo que realmente importa. El silencio no es huida, es pausa consciente. Es permitir que la mente se asiente antes de mover una sola pieza. Muchas veces creemos que actuar rápido es actuar bien, pero lo que nace desde el silencio suele llegar más lejos y causar menos daño. Cuando aprendes a guardar silencio en el momento correcto, dejas de vivir empujado por el mundo y empiezas a moverte en armonía con él. Existe una forma de poder que no levanta la voz, que no busca imponerse, que no necesita demostrar nada. Es un poder silencioso. Cuando una persona puede permanecer en silencio sin incomodidad, sin justificarse, sin llenar el vacío con explicaciones, su presencia cambia. No es debilidad, es firmeza interior. El silencio revela quién está en paz consigo mismo y quién necesita ruido para sostenerse. Quien domina el silencio no reacciona automáticamente. Observa, escucha, siente, y desde ahí decide. Muchas personas hablan para protegerse, para evitar sentir, para no enfrentarse a lo que aparece cuando todo se calla. Pero el silencio no ataca, no exige, no empuja. El silencio abre espacio para que la verdad emerja por sí sola. En una conversación, quien guarda silencio después de hablar permite que sus palabras respiren. No las debilita, las profundiza. En la vida diaria, quien sabe callar aprende a percibir señales que el ruido constante no deja escuchar. El cuerpo se relaja, la mente desacelera, las decisiones se vuelven más limpias. El silencio no es ausencia, es presencia sin interferencias. Es la diferencia entre intentar empujar el río y permitir que el agua fluya por su propio curso. Cuando cultivas el silencio, ya no necesitas convencer, ni acelerar, ni controlar cada resultado. Empiezas a confiar en que no todo requiere respuesta inmediata. Y en ese espacio sin palabras aparece una fuerza serena que no lucha, pero transforma. Aprender a guardar silencio no sucede de un día para otro. Es una práctica diaria, una elección constante en medio de la vida real, en conversaciones incómodas, frente a expectativas externas, en medio de emociones que piden salir de inmediato. El impulso de reaccionar es fuerte, llevamos años entrenándolo. Hemos aprendido a responder antes de sentir, a hablar antes de comprender, a defendernos antes de observar. Por eso el silencio no se impone, se cultiva poco a poco. Empieza con gestos pequeños, no explicar de más, no responder al instante, permitir que una emoción atraviese el cuerpo sin convertirla enseguida en palabras. Al principio incomoda, porque el silencio deja al descubierto lo que solemos tapar con ruido constante. Pero con el tiempo algo cambia. Descubres que muchas situaciones no necesitaban tu intervención, que muchos conflictos se resolvían solos, que muchas tensiones existían solo porque tú las sostenías. El silencio te devuelve el ritmo natural, te saca de la urgencia permanente y te recuerda que no todo es inmediato, no todo es personal, no todo requiere reacción. Cuando aprendes a no reaccionar automáticamente, la mente se vuelve más clara, el cuerpo se relaja, y las decisiones nacen desde un lugar más profundo. No desde el miedo ni desde la prisa, sino desde una quietud que no es pasividad, sino presencia consciente. El silencio no te aísla del mundo, te conecta con él de una forma más profunda. Te permite escuchar lo que no se dice, percibir lo que no se muestra y sentir el momento antes de actuar. Y entonces ocurre algo sutil pero poderoso. Dejas de empujar la vida y comienzas a caminar junto a ella. No porque hayas dejado de actuar, sino porque ahora sabes cuándo hacerlo y cuándo permitir que todo siga su propio curso. El silencio no te quita fuerza, te enseña a usarla con sabiduría. Quizás el silencio no sea algo nuevo que tengas que aprender, sino algo que ya conocías y olvidaste. Antes de explicar, antes de justificarte, antes de reaccionar, el silencio ya estaba ahí. No busca cambiarte ni exigirte más esfuerzo, simplemente te invita a dejar de interferir. Cuando te permites ese espacio, algo se ordena por sí solo. Las emociones pierden peso, los pensamientos se acomodan, las decisiones aparecen con menos ruido. No porque la vida se vuelva más sencilla,
sino porque dejas de complicarla innecesariamente. El silencio no borra el mundo, lo vuelve más claro. Te enseña que no todo merece respuesta, que no toda pregunta necesita palabras, que no todo movimiento significa avance. A veces la verdadera sabiduría está en lo que eliges no decir, en no responder desde el impulso, en no llenar cada vacío con ruido constante, en confiar en que lo esencial sabe aparecer sin ser forzado. El silencio no es ausencia, es presencia sin resistencia. Y cuando aprendes a habitarlo de verdad, descubres que muchas batallas que creías inevitables nunca fueron necesarias. Si este mensaje resonó contigo, no hace falta reaccionar de inmediato. Puedes quedarte un momento más aquí, respirar y observar. A veces, el gesto más profundo es simplemente permanecer en silencio.